Soy el Brico Barrios, un periodista. ¿Cómo están? Estoy un poco agitado porque recién terminé de hacer un poco de ejercicio en la Rambla, que a mi edad, como saben, es muy bueno. Venía corriendo y reflexionando acerca de lo que está pasando en Uruguay. Como siempre, quería compartir con ustedes algunas reflexiones, 2 o 3 nada más. Hace unos años, cuando el Cablegate, ¿recuerdan el problema aquel de que el presidente Lacalle Herrera tenía una controversia pública con un broadcaster, con Fasano, que quería que le adjudicaran un canal cable, y se armó un tole-tole por los medios de comunicación, en los que yo intervine sin querer? Yo lo que quería era escuchar las dos campanas, y nadie quería entrevistar a Fasano, yo lo entrevisté, bueno, en fin. Y inmediatamente me suspendieron el programa de Canal 5, el director, Víctor Björgan, y al otro día el presidente Lacalle, con una sola llamada telefónica, hizo que el programa se pasara como si nada. Tuvo la gentileza de llamarme para decirme que eso se hacía en dictadura y que mientras él fuera presidente jamás se iba a censurar a un periodista porque entrevistara a alguien que además no estaba requerido. El único problema que tenía era que tenía severas diferencias con él en cuanto a la asignación de los canales cable. De eso hace muchos años, pasó mucha agua abajo del puente. Sin embargo, ahora está pasando algo que a mí me da la misma vergüenza o más. Y son los entredichos que está sosteniendo públicamente, los voy a nombrar en orden de importancia, el presidente de la Suprema Corte, el doctor Chediak, que me honra con su amistad, o por lo menos con su comunicación, el fiscal general de Corte, el doctor Jorge Díaz, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Solamente en un país como el nuestro, que ha perdido todo sentido de la institucionalidad, pueden estas personas y personalidades sostener ese dime y direte por los medios de comunicación electrónicos sin darse cuenta que la gente no entiende absolutamente nada qué es lo que están discutiendo. Yo no soy abogado, pero me he interesado en la ley como corresponde a cualquier periodista, porque si no, no entiende al Estado, y si no entiende al Estado es un tirabombas. Cuando uno oye una u otra parte, siempre piensa, bueno, están discutiendo a su nivel. No es este el caso, ¿saben? No es este el caso. El doctor Chediak solo podría discutir, digamos, cambiar opiniones, porque es la cabeza del Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado, con el presidente de la República, por ejemplo, acerca de algún asunto que la gente comprendiera. Si no, mejor que se reúnan en privado, como han hecho varias veces. Pero solo entre ellos 2, porque la otra persona que podría estar a su altura sería el vicepresidente de la República, eventualmente el presidente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Ni Bonomi, que es un ministro y por tanto es un designado, no es un elegido por el pueblo, es un designado, es un funcionario, que además no es abogado, yo ni siquiera le conozco profesión, dice que trabajó en la pesca cuando era joven. Imagínense ustedes saliendo el ministro Bonomi a decir que tendrían que estar presos tal o cual, no sé, parece que debe haber ido a hacer un curso acelerado de jueces, no sé, en la Universidad de Lumumba, allá, una cosa así, una impertinencia, una soberbia y además una ignorancia supina, porque si se hubiera dado cuenta que el propio Código del Proceso Penal nuevo, que su propio gobierno, su propio partido, sus legisladores aprobaron, tendría que callarse la boca y decir mea culpa, me da vergüenza hablar porque mis legisladores aprobaron este código que ató de patas y manos a la policía, valga la expresión fea. Ni hablar del fiscal de Corte, que cuando era juez muy calladito estaba, pero ahora, que es una institución poco menos que autónoma, también se votó eso para que él fuera autónomo, habla cuando se le canta y de lo que se le canta, pero además pretende controvertir, es decir, estar a la altura del presidente de la Suprema Corte, por ejemplo, de cuál fue subalterno hasta hace un año o 2 atrás. En el mejor sentido de la palabra, porque recuerden que Jorge Díaz ni siquiera ascendió a ministro de tribunal, ni siquiera. Entonces,
Estos dimes y diretes tienen que ser urgentemente disciplinados de la manera más radical posible. A mí como ciudadano lo único que me cabe es decirle, señor presidente de la Suprema Corte, no discuta con tinterillos. Los tinterillos son aquellos que no son elegidos por el pueblo o que no tienen la jerarquía suficiente como la que tiene usted. Al señor presidente le pido, como se hace con cualquier autoridad pública, llámele la atención al fiscal de corte y dígale que es un funcionario nada más. Y al ministro Bonomi también, pero llámele la atención de la siguiente manera, si me permite, señor presidente. Dígale que se ponga un uniforme y salga con sus policías a ver cómo sufren en la calle, cómo los matan, cómo se sacrifican, cómo se empapan cada vez que hay lluvia sin los uniformes, las botas y los cubregorras adecuados, con armas con munición vencida, con chalecos que son antibalas pero no son anticorte, y sigo. Y después, cuando tenga otro tiempo, póngase un traje, vaya y pida permiso en un juzgado penal y después en un juzgado de menores y vea cómo se trabaja en un juzgado de menores. Vaya a las audiencias, pida para estar en las audiencias. Desáznese, señor ministro. Usted no tiene la más pálida idea, porque no conocía el código anterior y tampoco conoce este, y se da el lujo de salir a confundir a la persona, a todas las personas que lo ven. Obviamente algunas son de su partido y lo votaron, por tanto le creen, es decir, creen que usted tiene razón. Es una cosa inadmisible que un zapatero, como lo mandaron hace poco a ocuparse de sus zapatos, pretenda decidir cómo se erige un edificio, por ejemplo, sin ser arquitecto. ¿Usted habitaría un edificio hecho por un zapatero? Bueno, eso es lo que está pasando en el Uruguay. Pero además, el Uruguay es un país que en este momento está, como decíamos en mi época, en el candelero. Es posible que hasta gane la Copa Mundial de Fútbol. Todo el mundo, cuando un país llega a esa altura, empiezan a fijarse en otros detalles de ese país. Su sistema de justicia, su sistema policial, su sistema de salud, su sistema de gobierno. Mientras ustedes están a este vergonzoso circo mediático, porque perfectamente podrían dirimir estos asuntos en las comilonas y en las chupandinas que entre ustedes hacen, no solamente dan una pésima imagen del Uruguay, sino que además confunden a las personas, las confunden gravemente. Y esa famosa polarización que tanto mentan mis colegas en los medios de comunicación es justamente por esto. Porque cuando uno no entiende algo, tiende a creerle a quien votó o a quien le simpatiza. Y eso crea una polarización que puede llevar a graves consecuencias institucionales. Yo quisiera que alguno de ustedes compartiera esta opinión, porque esta es solo mi opinión.